El temor de contagiarnos, sabíamos que era la muerte. Comencé yo a sentir que no podía respirar y yo no le decía nada a ellos. A los lados míos llegaban las enfermeras y decían, él está mal, hay que intubarlo. Yo imagínense, yo entré en 110 kilos, salí de 75 kilos y llegaban los carros ambulancia y sacaban los cajones. ¿Qué pasaba por tu mente cuando veías esas escenas? Pensaba en mi familia y pensaba en mi hija, que como yo siempre había soñado su quinceañero y eso, y era full doloroso. Llegó el papá de una amiga del barrio que también lo metieron ahí y murió. Yo le pedía tranquilidad porque yo no podía dormir, o sea, eso era todas las noches escuchando tejido, escuchando se nos va. Ella me dice, te doy unos minutos para que te despidas de tu familia. Y yo, qué fuerte. Fuertísimo. Y me levanté y le dije que por qué me lloraban si yo estaba ahí, y fue cuando me di cuenta que estaba muerto. ¿Te viste muerto y viste a tu familia? ¿Tu familia dónde se encontraba? Me estaban llorando, o sea, estaban en el sepelio. Entonces yo le reclamaba a Dios y le decía, Dios, pero si yo te pedí que quería ver el quinceañero de mi hija. Y yo dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, la acepto, ya que puedo decir, no me puedo levantar de esta banda. Él siempre me encontraba y me decía, tu proceso no ha terminado, y otra vez me levantaban a la camilla. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cuéntanos tu historia. Un espacio para gente ordinaria que bajo la gracia de Dios hacen cosas extraordinarias. Han pasado 5 años desde que tuvimos que vivir en que el mundo estuviera paralizado a través de una pandemia, el COVID-19. Muchos tuvimos que decirle adiós a algunos familiares y otros tuvieron la oportunidad de contar su historia. Y ese es el caso de la persona que nos acompaña en el día de hoy. Así que no se desconecten para que conozcan la historia completa de Omar Villa. Cuéntanos tu historia, te queremos escuchar. Levanta hoy tu voz y no la de... Omar, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Cuéntanos tu historia. Gracias, pastora, por la invitación y para testificar una vez más el gran poder de Dios. Y así como lo mencionó usted, hace 5 años vivimos un encerramiento por esa pandemia del COVID-19, que recuerdo tanto que en ese momento yo era el presidente del comité paritario donde yo laboraba. Y me volví muy estricto con el tema de la bioseguridad. De hecho, en mi casa apliqué todos los mecanismos estrictos para cuidarnos y protegernos. Pero quiero saber algo. Cuando ocurrió lo de la pandemia en el 2020, ¿ya ustedes conocían de Dios? Sí, claro. Nosotros tenemos 17 años de estar en el Evangelio y firmemente toda mi familia, gracias al Señor. ¿Y por quién está conformada tu familia? Mi esposa, Soremi Ortiz, mi hijo mayor, Elian Villa, Brando José y Angie Nicole. Tengo 2 hijos de mi primera relación, Omar y Miguel, que también son mayores de edad. Me cuidaba mucho y era muy estricto en esa parte porque el temor de contagiarnos, sabíamos que era la muerte, de llegar a una complicación. En el 2020, que fue cuando nos encerraron. Exacto, ¿qué pasó por tu mente cuando empezaron a colocar por todas las noticias, por todos los medios, a través de todas las redes, de que había llegado una pandemia y en el que todos teníamos que estar encerrados? Recuerdo tanto de que estaba en Cartagena en un proyecto que laboraba para la empresa y llegamos nosotros, mi esposa cumplía años el 7 de marzo. Ese día me cayó de sorpresa ella al hotel donde yo estaba trabajando, sí, para poder pasar con ella. Y ella, ingresando al hotel para registrarse, sale la noticia del primer caso en Colombia. ¿Qué sentiste? Mi esposa se puso, papi, mira que ya llegó a Colombia y pensamos que no iba a llegar. Y yo, mami, tengamos el control. Y eso apenas una persona que viene recuerdo que era un crucero. Y tranquilízate, no va a pasar nada. Bueno, de ahí ya comenzaron las alarmas y fue cuando llegó que ya se había contagiado casi todo el país y decidieron cerrar. Cuando cerraron el país nos encerramos en la casa, guardando todos los protocolos, las cuestiones, orándole mucho a Dios que no nos tocara a ninguno de nosotros. En ese momento de encierro a nadie nos tocó, gracias a Dios. Sí hubieron cerca vecinos que murieron y comenzaban los temores
sobre toda esa cuestión. Y guardándonos, listo, abren las puertas nuevamente, restringidamente a los sitios. Yo era el único que salía con mi hijo mayor. Tenía el temor siempre en la empresa de un contagio, de la cuestión, guardé siempre los protocolos. Hasta el 2021, en abril, el 4 de abril, mi segundo hijo comienza con unos síntomas. Sí. Y lo llevo al médico para que le hagan la prueba y efectivamente estaba contagiado. ¿Qué Entonces, sentiste cuando le pedí a Dios que nos enteraste? guardara, que por favor que no lo llevara a una clínica para que el proceso de intubación, que era el que todo el mundo pensaba siempre cuando cae a una clínica, y esa ola en Barranquilla fue la tercera ola, que fue la más grande. Y yo me aislé automáticamente de la empresa sin todavía saber que estaba contagiado y los atendía a todos. Temía mucho por mi hijo mayor porque él es alérgico a los ARN y sabía que a él no le podía dar cualquier medicamento porque se hinchaba y eso. ¿Tenían enfermedades de base? En el momento no teníamos enfermedad de base, gracias a Dios. Pero mi hijo se puso bastante mal en la casa. Lo llevé al médico, le dimos todos los tratamientos. Nos hicimos la prueba nosotros, pero antes de eso comenzamos a consumir los medicamentos que dijeron para contrarrestar. Efectivamente, a los 4 días que llegó el resultado, estábamos contagiados todos 5. Todos. Ellos se comenzaron a complicar todo, menos mi hijo mayor, que fue asintomático, gracias a Dios él no presentó síntomas. ¿Su esposa también? Sí, también se puso bastante mal y yo era el que los atendía, entonces lo tenía cada cuarto la cuestión. Para mí eso fue doloroso porque el 10 de abril cumplía mi hija 14 años y yo no la pude abrazar. Fue el único cumpleaños Muy duro. que no la pude tocar. Entonces yo dije, no te preocupes, hija, que tus 15 lo va a hacer mejor. Muy duro. Yo haciéndome el fuerte y comencé yo a sentir que no podía respirar y yo no le decía nada a ellos. Digo, ¿qué pasará? ¿Serán los nervios, alguna cuestión? Ya en última ya yo no aguantaba más y mi esposa me dijo, te siento mal, vamos a llevarte a la clínica. Y yo le dije, mami, no, porque allá me van a intubar de pronto y yo no quiero que pasara ese proceso. Y le pedí a Dios, pero me fui complicando, la respiración se me fue, la saturación se me iba bajando. ¿Ya te diste cuenta que no era producto de tu imaginación? Sí, claro. Algo que estabas sintiendo. Unos amigos me apoyaron mucho, nos dejaban compras en la puerta porque no podíamos salir. Recuerdo tanto de que un amigo llegó y me compró una bala de oxígeno, un equipo de oxígeno para que me lo colocara, nuevecito, porque en la ciudad no había donde alquilar balas de oxígeno. Me lo intentaron colocar, pero ya yo no podía. No podías. Tomaron la decisión de llevarme, mi esposa. ¿Cuántos días llevabas de estar contagiado? 7 días. 7 días. 7 días. Y ahí empezaste a sentir afectación con la respiración. Eso comenzó un 4 de abril del 2021. Ya a los 7 días no aguantaba más y dije a mi esposa, llévate el equipo de oxígeno por si de pronto en la clínica no hay, me auxilien con eso. Me llevaron a la Puerto Azul. Cuando llegamos, Juan Pastor, eso fue algo sorprendente porque fui la última persona que pudo ingresar a la clínica. Era la única bala de oxígeno que había. Pedí que yo traía una, me dijeron, no, tiene que ser las que utilizamos acá. Y eso copado de gente sufriendo, que no pueden respirar, todos con mascarilla. Y para mí eso fue traumático. Claro. Nadie podía entrar, mi esposa se tuvo que dar una puerta allá. Y después de mí venía más gente. Y yo veía cómo devolvían esa gente. Ay, la devolvían y yo, ay, Señor, tú eres grande y yo, ayúdame a que esto pase rápido. Sé que era un proceso doloroso y sé que el Señor tenía algo que trabajar en mí, porque yo sentía de muchos temores. A los lados míos llegaban las enfermeras y decían, él está mal, hay que intubarlo, y se lo llevaban. Y yo le oraba al Señor de que no me llegaran a intubar. Ahí pasé en esa silla, pasé 7 días. 7 días. 7 días ahí. Mi esposa iba y venía. Viendo como muchos empeoraban. Empeoraban, sí, señora. Y cómo morían, porque también al lado estaba También tenías que verlo. Sí, porque ahí sacan la morgue. Sí. Y llegaban los carros ambulancia y sacaban los cajones. Y ¿Qué pasaba por tu mente cuando veías esas escenas? pensaba en mi familia. Y pensaba en mi hija, que como yo siempre había soñado su quinceañero y eso, y era full doloroso. Llegó el papá de una amiga del barrio que también lo metieron ahí y murió. Y fue doloroso. De ahí me pasaron a
a una sala de observación donde recuerdo yo que el oxígeno se acabó y yo me estaba ahogando. Y pasó una enfermera porque ya la gente no daba abasto yo no me escuchaba, era intubación, se nos va. Y creo yo que fue uno de los que se fue, cogieron la bala de él y me la colocaron a mí. Yo le pedía tranquilidad porque yo no podía dormir, o sea, eso era todas las noches escuchando quejidos, escuchando se nos va, ya no hay equipos de esto, y eso me perturbaba aún más. Y le pedí a Dios que me diera un lugar donde pudiera estar tranquilo. Ahí duré como 2 días más y me pasaron a una habitación. Y dieron la opción de que mi esposa me podía acompañar, pero bajo su responsabilidad. Pues tuvo que entrar forrada y esa cuestión me dieron una habitación. Porque a su esposa no le había dado. Claro, ella estaba contagiada, pero se podía contagiar aún más todavía. Así es. Entonces ella tomó la valentía y entró conmigo a la habitación y para mí fue gratificante porque ya tenía una ayuda. Claro. Pero todo el tiempo yo tenía que estar boca abajo, porque si me colocaba boca arriba me ahogaba aún más todavía. Una de las cosas que sentí ahí fue que sentí tranquilidad y ya en última sentí que me estaba yendo. Que me estaba yendo y hice una llamada a los compañeros de la empresa porque aparte de eso andaba era pendiente en las cosas de mis labores. Mi equipo de trabajo me dijo de que no me preocupara, que todo estaba bien, que me preocupara por mi salud. Me mandaron a colocar unas inyecciones que el POP mío no lo cubría. Por medio de mi hermano me la pudo conseguir, costaban un dineral y me las colocaron. Todo eso me enteré después que salgo, porque en el momento no sabía que me estaban haciendo todo ese procedimiento. Eso era para que los pulmones se me desinflamaran porque yo los tenía invadidos todos, los dos. El efecto tenía que durar 72 horas para saber si no tenían necesidad de intubarme y eso. Faltando un día llega la enfermera y me dice que me siente. Y cuando me siento yo no podía respirar. Y me dice, Omar, ¿puedes o no puedes? Yo le digo, doctora, no, me voy. Así, me voy. Entonces ella... ¿De ahí te diste por vencido? Yo le decía, yo le oraba mucho a Dios que no me dejara al extremo de que me intubara, que no quería ese proceso. Y cuando ella me pregunta cómo te sientes, y yo le digo que me siento mal, no aguanto. Ella me dice, Omar, yo te recomiendo, porque a mí no me intuban de emergencia. Ahí me consultan para pedirme autorización. O sea que fuiste consciente de todo lo que te estaban haciendo. La doctora me dice, Omar, yo te recomiendo que te hagamos el proceso de intubación para que tus pulmones puedan desinflamarse y cuando ya despiertes todo habrá pasado. Yo esas palabras las acogí y le dije, doctora, que se haga la voluntad de Dios. Amén. Mandaron a llamar todo, yo vi cuando entraron equipo, el acordeón, todas las cuestiones, las máquinas que me iban a colocar. Faltaba un equipo que la doctora lo pidió y dijeron, no hay. Yo le dije, sin eso no le intubo, así que me lo buscan. Ella me dice, te doy unos minutos para que te despidas de tu familia. Y yo, uff. Qué fuerte. Fuertísimo. Recuerdo que fue una videollamada cuando vi a mis hijos. Fue doloroso, pero yo les pedí fortaleza y les dije que yo les iba a volver a ver. ¿Tú sentiste que los ibas a volver a ver? Cuando hablé con otra videollamada, que hablé con mi hermano mayor, a él sí le dije que le encargaba a mi familia por el tiempo en que yo iba a estar ahí. Él también es cristiano, él oró mucho por mí y me dijo, mi hermano, tú vas a volver. Ya, mi mamá también. Recuerdo que separaron la camilla de la pared y la doctora se me puso atrás. Yo le dije, doctora, eso me va a doler. Y me dice, no, Omar, tú vas a contar hasta 10 y cuando quieras ver ya todo habrá terminado. Y vas a despertar y todo va a estar bien. Despedirme de mi esposa fue bastante duro, durísimo. Y ella tenía la fe y la confianza de que íbamos a volver a estar juntos. Sí. Cuando ya me colocan el medicamento y ya me pone a contar, hasta donde recuerdo aquí, para serle sincero, hasta el 8 conté. Hasta el 8. Hasta el 8 conté y de ahí no sentí más nada. Me comenta mi esposa que ya después que me intubaron, le dijeron que entrara a verme por última vez antes que me llevaran a cuidados intensivos. Ella no quería y mi hermano la estaba acompañando y le dieron fortaleza y ella entró. Ella me comenta que me hablaba y a mí se me salían las lágrimas. O sea que, ¿pero te escuchaste? No,
No recuerdas nada. Eso me lo comenta ella, entonces ella me dice, tú me escuchabas, de pronto no lo recuerdo porque por la anestesia la cuestión, pero sí. Y la doctora le decía, él te escucha, háblale. Y yo lloraba, me comenta ella. Y bueno, ella se comenzó a aferrar a Dios. Yo viví un proceso en UCI, y ella vivió un Ellos proceso con mi vivieron un familia proceso. que tampoco lo... me imagino que fue bastante horrible. Viví unos episodios bastante duros. ¿Y qué te comenta tu esposa? Ellos que vivieron, se aferraron a la oración. Sí, claro. De hecho, donde nos congregábamos, hicieron un grupo de oración todos los días a las 5 de la mañana. Y oraban, clamaban por mí. Aparte de eso, familiares, amigos en mi empresa. Tenías muchas personas orando. Bastantes personas y sobre todo por la forma en que llegué ahí, el estado en que llegué ahí. Los procesos que viví cuando estuve en UCI y lo que puedo recordar y fue el más doloroso para mí fue ver a mi esposa, a mi hija y a mi segundo hijo llorarme. Y me levanté y le dije que por qué me lloraban si yo estaba ahí y fue cuando me di cuenta que estaba muerto. Espera un momento. Tú estabas entubado. Sí, señora. Y viviste esa experiencia. Te viste muerto y viste a tu familia. ¿Tu familia dónde se encontraba? Me estaban llorando, o sea, estaban en el sepelio. O sea, los viste en el sepelio. Sí, yo vi un cajón, pero yo decía, ¿por qué llora? Sí. Y yo le dije, mami, amor, aquí estoy. Yo me acerco y les hacía así y ellos lloraban y no me veían. Entonces fue cuando me di cuenta que estoy muerto. Entonces yo le reclamaba a Dios y le decía, Dios, pero si yo te pedí que quería ver el quinceañero de mi hija. O sea, el anhelo de tu corazón era estar en el quinceañero de tu hija, que en eso entonces tenía 14 años. Que no la pude la pudiste abrazar, que es. no la pudiste felicitar como es, precisamente por lo que estaba sucediendo. Y volví al proceso otra vez, porque siempre en todos los procesos que viví había un doctor vestido de blanco con una tablet, donde él siempre me encontraba y me decía, tu proceso no ha terminado, y otra vez me mandaban a la camilla. Eso lo veías repetitivamente. Repetitivamente, porque yo trataba como de escaparme porque yo me sentía bien. Sí. Recuerdo que una vez iba en una banda transportadora donde colocaban ya todos los muertos, porque como vi tantos muertos, y caían ahí en un precipicio donde ya los almacenaban, me imagino yo, y yo trataba de levantarme de esa banda y le decía al Señor, pero si yo estoy vivo, ¿por qué me tienes aquí? Y recuerdo que iba desnudo. Y yo dije, bueno, Señor, si ya es tu voluntad, la acepto, porque ya que puedo hacer si no me puedo levantar de esta banda. Cuando yo estaba a punto de caer ese precipicio, se doblaba la banda y ¡pum!, caía en una camilla. Y otra vez todos los médicos a colocarme los equipos, y el médico que le comento que estaba de blanco me decía, tu proceso no ha terminado, y regañaba a los enfermeros que por qué lo dejaban levantar, que si su proceso no ha terminado. Ya cuando comencé a despertar, que me comenzaron a quitar ya la dosis, a mí me tuvieron que hacer traqueotomía porque ya iba para 15 días estar entubado. Me comenta mi esposa y mis familiares de que me despertaba agresivo cuando bajaban la dosis. ¿Tú escuchabas a tu familia o no los alcanzabas a escuchar? Cuando ya llegué a UCI intermedia, sí, ya comenzaba. O sea, lo que vivías era como una serie de películas repetitivas, sí, donde veías muchos muertos. Bastante. Y donde veías al médico que estaba vestido de blanco que decía tu proceso no ha terminado. Exactamente. Siempre él aparecía y me decía tu proceso no ha terminado. Pero escuchabas las voces de los doctores, sí, claro, de las enfermeras, de los que te estaban atendiendo en el momento, o solo era la película de lo que estabas viviendo. Escuchaba a ellos. Los escuchabas. Escuchaba a ellos. Ya cuando me dice mi esposa que eso fue para el Día de las Madres, el 9 de mayo, cuando le piden la autorización que si acepta de que me hagan la traqueotomía. Un sobrino de ella que es médico, que trabaja en la parte de medicina, le dijo, suave, hazlo. Ella no quería, le daba miedo, pensando que de pronto me fuera a pasar algo. Lo autorizó y me hicieron el procedimiento. Eso entra otra cirugía, me comentan que entré, y es cuando me quitan la intubación y me meten el tubo aquí en la garganta. De ahí paso ya a mejorar, ya el estado mío de ansiedad, pero andaba amarrado, ya era consciente, y ahí sí veía todo. Y ahí sí veías todo. Y lo más raro era que a las 6 de la tarde me entraba la desesperación y quería quitarme todos los equipos. Era cuando me amarraba. Yo lloraba, pastora. Yo le pedía, no podía hablar, balbuceaba por el tema de lo que tenía aquí y le decía a las enfermeras que trataban de hacer señas que no me amarrara. Me decían, señor Omar, es por su bien.
es por su bien, para que no se quiten los equipos. Y yo con el marcapaso que me colocaban aquí, tocaba la camilla así porque me desesperaba mucho. Y quería hablar. Recuerdo de que una sola enfermera era la que en el bauceo me entendía. Entiendo. Y le dije que me regalara un minuto. Entonces, ella puso el celular así. Yo en mi conciencia estaba consciente porque me acordé el número de mi esposa. Y lo hice a que lo marcara. Mi esposa se metió un susto porque ella me puso el teléfono y yo comencé a hablarle. Me dice mi esposa ¿Y cómo que- le dijiste el número si no podías hablar? señalando con el dedo. Con el dedo señalando. Pues ella me puso el teléfono. Sí. Y con el dedo le fui marcando los números hasta que cuando ella me pone el teléfono aquí y yo trataba de decirle hola mi amor, mi esposa me comenta de que se asustó mucho y escuchó como el pato Donald, el pato Lucas. Ya pensó que era una broma que le estaban haciendo. Entonces la enfermera fue pasando, no, es su esposo. Entonces ella se alegró porque ya Había una reacción. no es que yo acordarme el número de Exacto. ella, o sea, era algo... bueno, ya comencé a recibir visitas, pero nada que podía hablar, que podía hablar y trataba y nada. Y todo el cuerpo me dolía, porque yo no me podía mover ya estaba... Yo imagínense, yo entré en 110 kilos, salí de 75 kilos. Dios O sea, mío. me desencajé bastante. Un domingo, el médico que siempre le comento que es el que aparece en mi sueño, Sí. en mi proceso, llegó, él siempre pasaba por ahí y me decía, me tocaba la camilla. Omar, levántate de ahí, yo necesito esa camilla para otro paciente, no sé qué. Y yo le decía que no podía hablar, que no podía hablar. Tú siempre lo mismo, no juegues, tú estás acomodado aquí, que quieres que uno esté pellizcando aquí la cuestión. Y ese domingo llegó y me dijo, Omar, hoy vas a hablar. El médico. Sí, hoy vas a hablar. Y yo me lo quedé mirando así, y él llegó y me puso la mano aquí. Una pregunta, ¿el médico tenía conocimiento de Dios o no? En ese momento no sé. No sabe. Después me enteré de Ahí vemos que Dios usa sí, cualquier en medio, ese cualquier momento, persona. Sí, porque después sí hablé con él más adelante. Entonces llegó y me puso la mano aquí. Y nada, nomás sentí que me puso la mano aquí, se retiró y me dijo, trata de levantarte y aplaudir. Yo no tenía fuerza. Entonces él hundió el botón y me inclinó la cama y yo trataba de aplaudir. Omar, pero aplaude, deja la flojera, deja la cuestión. Entonces yo le decía que con la cabeza que yo no podía. Y me dijo, Omar, háblame. Y yo dije, Jorge, ¿qué quiere que le diga? Y, Omar, háblame. Y fue tanta la presión que me dijo que me metió un grito. Me dijo, Omar, háblame. Y yo le digo yo, ¿qué quieres que te diga, Jorge? Cuando yo me Tremendo. escucho, después de tanto tiempo, yo recuerdo que él se sorprendió. Y me imagino que también te asustaste. Claro. Te sorprendiste. Yo lo que le dije fue, Jorge, ¿qué me has hecho? Y él comenzó a llamar a todas las enfermeras ahí en ese momento. Y imagínate, como yo era el más, perdónenme la expresión, el más fregón ahí, todas llegaron y decían, yo no, ya habla. Entonces yo en el tumulto le decía, Jorge, ¿qué me has hecho? Quiero saber qué me has hecho. Y él me dijo, Omar, a ti eso no te interesa, ya tú hablas. Gloria a Dios. Entonces yo le dije, doctor, quiero que me haga un favor. Pero yo hablaba, pero no era yo, porque todavía mis cuerdas vocales estaban inflamadas y esa cuestión, o sea, yo me escuchaba, pero no era mi voz, pero sí hablaba. Y le dije, doctor, quiero darle la sorpresa a mi esposa mañana. Cuando llegue, no le diga que yo hablo, yo se lo quiero decir. Ya. Y tranquilo, Omar, yo te hago el doc, que no sé qué, y él era muy jocoso. Y recuerdo que ya de ahí me sacan de UCI, ya yo iba para piso, pero yo pensé que ya yo iba para la casa. Yo dije, cuando ya me sacan aquí, viene mi esposa y nos vamos para la casa. Vamos a ver que era que iba para habitación para recuperación. Como que se puso un código rojo, que alguien se puso mal y aguantaron la gente. Sí. Y yo estaba desesperado y mi esposa no llega. Entonces cuando mi esposa entra a donde me tienen para llevarme a la habitación, Tenía mucho tiempo sin verte. claro que sí. Yo lo que le digo, ajá, y tú me estabas metida, ¿ves? Y ella cuando me ve así, a mí se me olvidó la sorpresa que le iba a dar y era la desesperación que yo tenía de salir de ahí. Y me dice, papi, ya habla. Eso fue también tremendo para ella.
Y me dijo, no, amor, tú vas para una recuperación. Yo no quería eso, yo quería salir ya de ahí. Bueno, entré a recuperación. En esa habitación que me dieron, me tocó con otra persona, fue compartida. Era grande, nos dividía una cortina. También la persona era un joven que había salido de intubación también. Y a veces, o sea, Dios permite las cosas para ver el proceso en que uno está. Así O sea, yo no podía caminar, porque yo no me podía mover. Para mí, levantarme de la cama yo no lo podía hacer, pero podía hablar. De ahí yo entré a unas terapias vocales para... Eso fue una gran victoria. Sí, porque los médicos dicen de que el proceso de intubación siempre cualquier cuerda vocal la pueden dañar o cuando le meten la tráquea. El muchacho al lado caminaba, pero no hablaba. Sí. Y aparte quedó con cuestiones de... no coordinaba. Entonces yo llegué a quejarme ahí con Dios ahí. Yo le decía, no, Dios, él camina, hace de todo, va al baño, yo aquí no me puedo ni mover. Entonces comencé a ver el propósito de él conmigo. Recuerdo que cuando el hermano lo visitaba le decía, bueno, listo, ya cuando salgamos de aquí vamos a meternos una fría, ¿qué tal? Para festejar que estás vivo, que no sé qué. Y nosotros decíamos, o sea, ¿cómo este proceso que ese muchacho ha vivido piensa todavía en prestarle al mundo el libertinaje que es momentáneo? Así ¿ya? es. Y mi esposo y yo comenzamos a orar esa parte, De hecho, las oraciones que hacían todas las mañanas a las 5 de la madrugada los conectaban por el WhatsApp y eso me animó mucho. Llega el momento en que, porque yo salí con oxígeno, ahí en recuperación. Le pregunté una mañana a la doctora de que el oxígeno, ¿qué tiempo me le iban a dejar? La doctora me dijo, no, eso depende de tus pulmones. Posiblemente 3 meses, o si no las asimilas tendrás que vivir toda la vida amarrado a una bala de oxígeno. Yo en ese momento no lo recibí, yo fui muy aplicado con mis terapias de vocal. Es cuando ya estoy así consciente, me desprenden esto de aquí, que también fue bastante duro, porque esto no lo sellan, esto aquí se sella solo. Sí. Entonces un cuidado también sobre eso. El levantarme de la cama por primera vez fue también un proceso bastante duro, el cual le agradezco mucho a mi esposa que estuvo ahí, fue mi enfermera de cabecera y Dios nos usó mucho en esa parte ahí para comprometernos. Ya cuando salgo, imagínate, yo salí de la clínica el 9 de julio. ¿Qué sentiste cuando viste el sol nuevamente? Eso fue sorprendente. Me sentía como, dicen por ahí, como perrito Enrico cuando le llegan una ventanilla por toda la ciudad. Y sobre todo cuando me ve mi familia, cuando llegué. Ese fue otro testimonio. Cuando llego a la puerta de mi casa, decidí no usar más el oxígeno. Yo duré como 4 días para que me pudieran trasladar a la casa, porque la EPS no tenía oxígeno y sin oxígeno en mi casa no me podían dar de alta. En 4 días pasé ese otro proceso. Ahí en la clínica tomé la decisión de una noche no dormir sin oxígeno. Mi esposa se preocupó por si me podía pasar algo, pero le dije, Antima, estoy aquí mismo y si me pasa algo, aquí me auxilian, pero yo confío en Dios de que sí lo puedo hacer. Y pasé bien esa noche. Gloria a Dios. Pasé bien esa noche. Cuando llegué a la casa y dije lo mismo, mi esposa asustada, yo le dije, mami, si yo lo necesito, créeme de que lo voy a hacer, pero yo tengo también que poner de mi parte para que mis pulmones vuelvan a ser como eran antes. Así es. Así fue. Las balas quedaron completas. Nunca, gracias a Dios, nunca, ni en las terapias, necesité el oxígeno. Y pasó el proceso, que fue también doloroso. Fueron 4 meses después para poder aprender a caminar, a moverme, sobre todo a estar solo. Ellos me tenían que bañar, me tenían que hacer de todo. Mi hermano me daba mucha palabra y me decía, tú puedes solo, así que empieza. Y son las afirmaciones que lo ayudan a uno a crecer. Ya pasando todo eso me dan de alta y comienzo otra vez mi vida normal. ¿Qué enseñanzas te dejó el COVID-19? Cuidarnos mucho y valorar las cosas que tenemos a nuestro alrededor y familia. Pero doctora, ahí no termina todo, porque cuando ya yo rehago mi vida nuevamente en la sociedad, sentí unos temores que era normal. Sí. Pero hubo un temor que quedó en mi esposa y en mí, y era el que tenía que cuidarme más de lo normal. Si llovía, mi esposa me cuidaba, no te puedes serenar, no puedes tomar estas cosas frías. Si me daba una gripita, ya eso era un susto de la cuestión. O si me agitaba, y
y te vas a ahogar. Y ese cuido era algo que... Ya era no muy me- extremo. Sí, y no me dejaba No te tranquilo. dejaba en libertad. Ya, no me dejaba en libertad, esa es la palabra. ¿Y cómo pudiste ser libre de ese temor? Hay un movimiento que se llama Legendario, Sí. ya, donde mi hijo una vez llegó y dijo que iba por una montaña. Ujú. Y yo le dije, ¿eso qué vas a hacer tú en una montaña? No, que un encuentro con Dios. Yo, bueno, listo, no le quité la idea, pero mi hijo de contextura bastante gruesa, y yo el temor que yo tenía lo estaba transmitiendo en él, diciendo, hijo, después te puede pasar algo. Sí. Ya. Y la mamá también, porque la mamá también, por el temor y esa cuestión, le decía, no, Elian, tú no vayas allá porque Dios no lo permitió en Medellín, te vayas más cerca, alguna cuestión, te pasa algo y va a ser peor. El asunto fue que él hizo todos los medios, hizo su cuestión, cuando queríamos ver ya tenía tiquetes comprados y o sea que ya no hay marcha atrás. Decidimos mandarlo al médico. La mamá y yo lo mandamos al médico para que lo revisaran y le hicieron todos los estudios y es más, le comentamos al médico, mire, él tiene pensado ir a una montaña, hacer una excursión. Me dijeron, no, si él tiene todos sus exámenes bien. Sí, sí, está un poquito de sobrepeso, pero eso le va a ayudar. Para nosotros fue un par de tranquilidad y yo, bueno, Lilian, vete para tu montaña. Y Elian se fue para su montaña. Mi esposa vivió el proceso de mi hijo en la montaña porque tenía que estar un familiar conectado por WhatsApp, la cuestión. Cuando mi hijo vino con la mentalidad de que yo tenía que ir a esa montaña. Y yo le dije, mami, mi hijo, ¿sabes el problema que yo tuve en los pulmones y las cuestiones? Y Dios no me permite, me pasa algo allá. Y o sea, aparte yo que es les- un movimiento donde tenían que caminar Claro. mucho. Y no, cuando me hablaron de montaña, yo ese día Exacto. dije, yo ahí no me veo. Y yo mismo me cerré. Y yo le dije a él, ¿y tú crees que tu mamá me va a dejar ahí? Menos, ¿dónde me vas a salir de aquí? Recuerdo tanto que era para mi cumpleaños. No, es tu cumpleaños, y menos tu mamá me va a salir de aquí. No sé qué pasó en Medellín y esa pista la cerraron y lo cambiaron para noviembre del año pasado, el 22 de noviembre. Una vez orándole al Señor, el Señor me dijo, te necesito en esa montaña. Sí. Sí. Y me animé. Yo dije, bueno, y le hicieron la presentación en Cajacopi, fuimos, y me gustó la presentación y comencé a orar al Señor. Para resumirle, llegó el momento de irme para la montaña. Mami, voy para la montaña. Y bueno, mi esposa comenzó a orar y Dios te guarde la cuestión. Faltando el mediodía, mandan un formulario. Mandan un formulario para que uno lo llene antes de irse para la inscripción. Y entre las restricciones dicen si usted sufre de algo, ha tenido problemas. Yo dije, miércoles, yo tengo un problema de pulmones. Yo no puedo ir. O sea, ya tenía todo empacado. Y en ese momento llega mi hijo a mi casa que él también iba para allá para despedirnos, porque ese día él no podía ir porque se graduaba en iglesia. No, él no podía hacer todo, pero nos acompañar a la despedida del malecón. Yo, Elian, ven acá, mira lo que dice aquí. Me dice, papi, tú estás sano en el nombre de Jesús. Es más, allá a las personas que son así le colocan una manilla especial para que tengan más cuidado. Eso me dio un par de tengas, bueno, ahí que me pongan mi manilla. Sí. Dije yo. Ya yo me fui con esa mentalidad ¿Y qué pasó en esa montaña? y arranqué. No, ahora mire para que vea cuando vamos a la inscripción. Yo pensando en esa manilla. ¿Y usted tiene condiciones? Sí, váyase para allá. Y llegó el legendario que me atiende y me pregunta, ¿usted qué tiene? Yo, no, yo sufrí de COVID-19, estuve entubado, no sé qué. ¿Pero usted toma algún medicamento? Usted, no, señor, yo no tomo nada. Eche para allá, coja su manilla amarilla y eche para allá. Yo, mierda, no me colocaron la amarilla roja, porque era una amarilla especial. Atrás de mí venía otro con la amarilla. Ven acá, Tito, sí, no, porque tengo lente de contacto, no, porque tengo un problema en la columna. ¿Será que yo hubiera dicho que estaba tomando medicamentos para que... Bueno, ya estábamos en la fila, ya formados allá. Cipote sol, pastora. Es un cipote sol. Y ya en la formación comienza a cambiar el tiempo. Y cipote tiempo. Y se viene cipote aguacero. Vea, al frente de nosotros estaban todos los legendarios así paraditos y eso ni se movían. Y yo decía, esta gente nos va a dejar mojar aquí. Y comenzamos ahí cubriendo, y yo acordándome de mi esposa, y yo, ya, tuviera mi esposa que me estuviera cubriendo porque yo no puedo mojar. Ahí empezó mi proceso. Ahí empezó. Ahí empieza mi proceso donde digo, Señor, me entrego a ti. Pues si tú permites que yo estuviera aquí por algo. Así es. Antes de eso dicen de que el que se quiera devolver es el momento en devolverse. Ya. Y yo dije, no, yo voy para esa. Ya después que estaba dentro, yo dije, ¿por qué no dije que me devolviera? Pero yo dije, no, el Señor quiere un proceso en mí. Nos recibieron allá donde llegamos con agua también, y eso era chapalea por aquí, mejor dicho, empapadito. Yo entregué ese proceso a Dios y me sentí
como un niño nuevamente. Ujú. Y yo esperando, bueno, pero esto es plano, hablando de una montaña, esto es plano, o sea, al día siguiente, plano, unas cuestiones, esto, ya ahí sí viene la montaña. Cuando íbamos a la mitad, yo no podía en la montaña. Y yo le oraba mucho al Señor. ¿Te sentías ahogando? No, eran las piernas, Sí. era por mi estado físico, porque yo llegué en 116 kilos, Sí. que yo me había sobrepasado de peso. De hecho, también otra cosa, no había guardado mi testimonio como tal, porque yo tenía que guardar esa cuestión, que es cuando uno se descuida, y es lo que Sí. le digo a la gente, uno no puede descuidar su estado físico, porque el cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo, y es lo que Así más es. tiene que guardar uno. Le pedí al Señor que me ayudara, ya, por ese temor que tenía, que yo no quería que mis pulmones me fallaran. O sea, no sentí que me estaban fallando, pero le pedía que podía llegar. Sí. Y el Señor me habla y me dice, yo te hice a ti una sanación al 100% en tus pulmones. Wow. Tú estás libre de cualquier cosa. Mira que has pasado por agua, no te ha pasado nada. Mira que tienes que cuidar tu cuerpo. Entonces, dame las fuerzas para yo poder llegar a ese Habías fin. estado durante 4 años con un temor Sí, Señor. y ese día fuiste libre de ese temor que Y- te estaba persiguiendo. Y llegué a esa montaña arriba a la cima, solo le agradecí más a Dios y fue algo, o sea, fue algo nuevo que dije, no más, porque era una carga horrible. Es que Dios cuando hace algo, Omar, lo hace nuevo y lo hace completo. Amén. Y lo Ese hace proceso perfecto. que yo viví allá, lo vivió mi esposa también acá, porque ellas van conectadas con un grupo de todas las esposas, las madres y eso, y ella también fue liberada en esa parte, o sea que fue mutuo la cuestión. Un trabajo Sí, que en el Señor conjunto, hizo exactamente. en sus vidas. Cuando terminamos eso, prometí a Dios cuidar más de mí, El templo del Espíritu Sí, claro. Santo. Y cuando regresé, nos bajamos del bus lloviendo. O sea, que también me tocó Sí. mojarme hasta llegar al sitio donde íbamos y nos sentimos bien. O sea, Dios hizo la obra en nosotros. Y la hizo completa. Y le doy la gloria a Él porque realmente nos liberó de eso. Así es. Y de ahí para adelante comencé a ya hacer ejercicio porque una de las cosas que dije y que me apasionó eso es seguir sirviéndole a Dios. Amén. Ya. Así que invito a todos los que me estén acompañando aquí ahora mismo, que no hayan ido a una montaña, los invitamos. Movimiento Legendario, encuéntrenos en Instagram, ahí sabrán mucha información para que puedan vivir esa experiencia de tener ese encuentro con el legendario 001, nuestro Señor. Omar, qué bendición que hayas podido compartirnos tu testimonio y qué maravilloso que a través de lo que tú viviste podemos ver que cuando Dios hace algo completo. Y qué lindo que tú hayas podido acatar de que somos templo del Espíritu Santo y por ser templo del Espíritu Santo debemos cuidarlo. Cuidar Así es. nuestro cuerpo, cuidar nuestros hábitos alimenticios, hacer ejercicio. Eso es muy importante. Gracias, Omar, por haber abierto las puertas de tu corazón y compartirnos tu historia. Así es, pastora. Gracias a usted también por darme este espacio y realmente Dios cumple los anhelos de nuestros corazones. Uno de los sueños como hombre y padre que siempre quiere uno es ver llegar a su hija a los 15 años y me lo cumplió, me Qué gocé su lindo. fiesta y la gloria sea para Dios porque en realidad, como siempre se lo digo a todos, que aquí no termina todo y para adelante, para allá, para la gloria de Dios. Gracias, Omar, y gracias también a cada uno de ustedes por haber estado en este nuevo episodio del podcast Cuéntanos tu historia. Ya saben que pueden escribirme a mi Instagram, compartirme su historia, su testimonio, porque el próximo invitado puede ser tú. Dios te bendiga. Chao. Cuéntanos tu historia, te queremos